indudablemente lo que nosotros tomamos en cuenta es la utilidad que deben ustedes asimilar, por ejemplo, en la presencia de micro o macrohematuria en un general de orina. Esto ha de llevar indudablemente a un análisis exhaustivo de lo que significa presencia de sangre en la orina. Como colorario pueden ver ustedes de que en la primera diapositiva hay una hematuria franca y en la otra diapositiva una hematuria microscópica que solo es detectado a través de un microscopio. La hematuria puede perfectamente deberse a cualquier lugar del árbol urinario, desde la nefrona hasta el meato uretral. ¿Cómo se define esto? ¿Qué es hematuria? Es la emisión simultánea de sangre y orina durante la micción. Puede originarse en cualquier lugar de la vía urinaria, desde el glomérulo hasta el meato uretral. Puede ser cualitativa o cuantitativa. La manifestación más frecuente de esta patología es la enfermedad nefrourológica. Aquí cabe fundamentalmente distinguir qué es hematuria y qué es uretrorragia. Hemos dicho que la hematuria es la presencia de sangre en la orina durante la micción. En cambio, la uretrorragia es la emisión de sangre o la presencia de sangre a través del meato uretral independiente de la micción. ¿Cómo vamos a confirmar si es o no es una hematuria? Indudablemente ha de ser esto por la presencia en mayor o menor cantidad de hematíes. Puede ser mayor de 3 hematíes en un campo microscopio de alta resolución o en cambio mayor de 5 milímetros cúbicos. Eso implica de orina fresca y centrifugada recién emitida. En cuanto a la epidemiología se refiere, haremos un recuento sucinto y rápido de lo que significa esto. Afecta alrededor del 20% de la población adulta, especialmente en hombres de 25 a 60 años. Mayor del 60% tiene alguna patología subyacente significativa. Por lo tanto, es donde nosotros debemos incidir en determinar el origen de esta sangre en la orina. Se denomina microhematuria o la presencia de microhematuria asociada a malignidad urológica aproximadamente en un 5%. En cambio, la macrohematuria asociada con malignidad urológica se presenta hasta en un 30%. En estas latitudes, la prevalencia en Latinoamérica del 7 al 20% corresponde a hombres. En cambio, representa hasta el 15% de las urgencias urológicas. ¿Cómo se clasifica esto? Indudablemente, según el momento de su aparición, la cantidad determinada, la duración de la misma, el origen y su sintomatología. Ahora nos toca delinear o acomodar esta hematuria a uno de estos parámetros grandes que les estamos dando. Según el momento de su aparición, puede ser inicial, que correspondía o que correspondería a la uretra o al lecho prostático. Primeramente, de acuerdo a la morfología anatómica, ha de corresponder hematuria y después orina normal. La terminal fundamentalmente a la uretra prostática y cuello de la vejiga, o sea, al final. Y la total puede ser de origen renal,
o del tracto urinario superior, incluyendo a la vejiga. Según la cantidad, hematuria microscópica o microhematuria por las tiras reactivas que habíamos visto ayer son positivas cuando hay de 5 a 10 eritrocitos por microlitro, confirmado siempre por un examen microscópico en el que encontraremos más de 3 eritrocitos por campo o en cambio 5 en un microlitro. Aclaro, el microlitro es 1000 al ml. 1000 microlitros hacen 1 mililitro. La hematuria macroscópica o macrohematuria es más de 1 mililitro de sangre por litro de orina, o en cambio 100 eritrocitos por campo o 5000 por microlitro. Según su duración, se llama hematuria persistente, especialmente en mayores de 50 años. Pueden ser por un cáncer de próstata, mayor de 6 meses después de la primera, persistente. En cambio, la microhematuria que persiste en 3 muestras de orina consecutivas y separadas entre 2 a 4 semanas. La transitoria está destinada fundamentalmente a gente joven, como la imagen de la derecha superior, está destinada a gente entre 15 y 40 años. Puede haber una hematuria fisiológica dependiendo de la intensidad física del ejercicio que se pueda realizar. Una muestra aislada o en un tiempo menor a 6 meses. Siempre siguiendo con la clasificación, la hematuria glomerular se origina en el glomérulo y la hematuria extraglomerular fuera del glomérulo en el riñón. Puede ser intrarrenal o en la vía urinaria, extrarrenal. Vamos a dar qué características tiene la hematuria según su origen. Los parámetros en la coloración. Si es glomerular, va a ser un pardo oscura, verdosa, marrón. En cambio, en la no glomerular es roja o rosada. La presencia o no de coágulos en la glomerular está ausente. A veces en la extraglomerular está presente. Los cilindros hemáticos, que son manifestaciones glomerulares, generalmente están presentes en la hematuria glomerular, en cambio no existe en la no glomerular. La morfología de los hematíes, que es lo que va a determinar fundamentalmente, son dismórficos más del 80%. En cambio, la mayor parte de los que tienen morfología normal o isomórficos son los no glomerulares, y solamente en un 20% podrían eventualmente estar presentes los dismórficos. A todo esto, ¿qué se llama? Acantosis. Mayor del 5% en la glomerular, en cambio, apenas perceptible o menor del 5% en la no glomerular. El índice eritrocitario, volumen corpuscular medio, menor de 60 a 70. El volumen corpuscular medio sigue igual, similar a los circulantes. La proteinuria, si es de lesión glomerular, indudablemente va a estar presente y con una frecuencia alta. Variable, pudiera ser de 100 a 500 miligramos por ciento. En cambio, es frecuente, aislada o simplemente muy leve y menor de 100 miligramos por ciento en las no glomerulares. Los datos clínicos, generalmente una hematuria en la glomerular es indolora, uniforme durante la misión porque viene desde arriba.
En cambio, en la no glomerular, más o menos se presenta mediante un síndrome miccional o irritativo. En ocasiones no es uniforme. Quiere decir que puede haber sintomatología o que no puede haber sintomatología. Según su sintomatología, para ahondar esto, la hematuria sintomática con dolor, tenesmo y todo, tiene manifestaciones clínicas positivas. O sea, no solo es la coloración o la presencia de sangre en la orina, sino que va acompañado de un cortejo sintomático de dolor, malestar, cólico, dependiente de su etiología. La hematuria macroscópica generalmente suele ser sintomática. En cambio, la hematuria asintomática solamente se presenta con eritrocitos en la orina. Ahora, en todo esto hay falsas hematurias o hematurias que no se confirman, que pueden ser producidos por sus sustancias pigmentadas. Ayer ya les había aclarado que habían algunos medicamentos o algunos alimentos que tenían de naranja intenso o rojizo. Estas se deben fundamentalmente a pigmentaciones exógenas o endógenas. Realizar un estudio microscópico del sedimento urinario pues ha de confirmar o descartar esta situación. Nuevamente repetimos, algunos alimentos, moras, remolachas, zanahorias, setas, producen este tipo de coloración. Nuevamente, los medicamentos, fundamentalmente la rifampicina, algunos laxantes con fenolftaleína, ibuprofeno, nitrofurantoína, sulfas, ayer habíamos dicho la sulfonamida y el metronidazol también dejan una coloración que simula o podría eventualmente simular sangre en la orina. Los pigmentos endógenos, hemoglobina, mioglobina y las porfirinas. ¿Qué etiología merece ser tomada en cuenta o siempre debemos tomarlas en cuenta? La mayoría de las causas que producen hematuria microscópica es autolimitada e idiopática, o sea que no podemos determinar hasta un estudio profundo y agresivo. Más del 60% de los casos de hematuria tienen un origen extrarrenal. La mayoría de las causas no malignas tienen un origen infeccioso. Pueden deberse a síndromes irritativos como cistitis, prostatitis o uretritis. En cuanto a las infecciones, las bacterianas, la clásica infección urinaria, la esquistosomiasis o en cambio la tuberculosis, que presenta una hematuria intermitente y cíclica. En cuanto a tumores se refiere, la primera causa es el cáncer de vejiga, el cáncer ureteral, siempre estos de la estirpe papilar, el cáncer pielocalicial y el cáncer renal. A nivel de la próstata, en ocasiones la primera manifestación que se produce en un cáncer de próstata localizado es una microhematuria persistente. La próstata, cuando está crecida, también produce por un esfacelo superficial de la glándula a determinarse la presencia o no presencia de sangre en la orina. Algunas prostatitis, aunque rara vez, también cursan con una microhematuria persistente. Ahora, la presencia de litiasis, también los fármacos, la ciclofosfamida, algunos anticoagulantes, lógicamente, cuando se pasan el rango internacional de estandarización, el INR, han de presentarse. Lógicamente, los traumatismos están pues a la orden del día, anomalías urológicas, entre los que podemos intentar la hemofilia o la púrpura. Estas son unas anomalías raras, pero que sirven para tomarlas en cuenta. Las enfermedades renales, el riñón poliquístico, la presencia de múltiples quistes en el riñón
Otras se rompen espontáneamente y han de verter en la vía excretora la presencia de sangre. Una nefritis intersticial, las pielonefritis por lesión del parénquimo de la vía urinaria, las malformaciones arteriovenosas, el cáncer renal. No se olviden que la triada clásica, hematuria, dolor y masa, prácticamente hoy por hoy casi está descartada, pero sigue siendo un parámetro ineludible de la presencia de una patología arriba. Lógicamente, las estenosis ureterales con hidronefrosis también, por ese proceso expansivo de dilatación, han de producir presencia de sangre en la orina. Las glomerulonefritis, las nefropatías por inmunoglobulina A, enfermedad por mínimos cambios, nefritis hereditaria, glomerulonefritis focal, membranosa, las rápidamente progresivas, en fin. Entre las benignas, esto es lo que frecuentemente mediante una buena anamnesis han de llegar. Aquellas personas que definitivamente exageran con realizar algunos deportes bastante intensos pueden producir definitivamente sangrados leves, intermitentes y ocasionales. La manipulación urológica reciente, lógico, hasta el pasar una sonda de producir microhematomas. Con mayor razón, las exploraciones ya más agresivas, como las endoscopías. Siempre siguiendo con la etiología, las más frecuentes de hematuria aislada son la presencia de cálculos en la vía excretora, en mayor o menor proporción, o con o sin repercusión superior. Las neoplasias, fundamentalmente el cáncer de vejiga de tipo papilar, por excrescencias o lesiones exofíticas en el lumen de la vejiga, han de producir hematuria macro o microscópica. Los traumatismos, siempre debemos tener en cuenta que la posibilidad de lesión renal, ureteral o vesical está presente, especialmente en los traumatismos cerrados. Los abiertos ya uno le da la pauta clara y concreta. En cuanto a las infecciones, estas pueden ser por vía ascendente o la colonización a nivel del tubo digestivo inferior, colonizan y ascienden por esta situación. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico, al desglose de esta patología? Tenemos un parcial de orina donde definitivamente pues, hay presencia de sangre en la orina. Entonces uno, mediante una anamnesis detallada, como les decía, tiene que indagar y llegar más o menos al aproximativo de dónde proviene esto. Fundamental hacer la edad. Una cosa es más frecuente, las neoplasias y los problemas de tipo obstructivo y los antecedentes de estos pacientes, que pueden ser laborales, pueden ser patológicos o pueden ser familiares. ¿Qué sintomatología tiene durante la micción? Puede ser un síndrome irritativo, puede ser obstructivo, puede deberse por la edad, la anamnesis y la sintomatología que presenta una patología prostática en un mayor de 60 años. En cambio, en personas jóvenes con mayor frecuencia, las de sexo femenino, en primera instancia va a haber siempre una sintomatología irritativa, lo que te está indicando claramente de que se debe a una irritación del lumen vesical, o sea, una cistitis o la presencia de un cáncer vesical. Acompañando a todo esto, el dolor, la sintomatología que presenta, si hay un cólico nefrítico, cólico renal, o llámenle ustedes, generalmente se debe a una litiasis. Si el cálculo está presente en la pelvis renal o en el riñón, ha de haber una irradiación anterior hacia el flanco. Si el cálculo está en el ureteral, tercio medio, ha de deberse cólico en flanco irradiado hacia genitales. Y si el cálculo está en el segmento intramural, o sea, la unión uretero-vesical, generalmente si es varón,
va a manifestar dolor en el hemitestículo correspondiente y cara interna del muslo. En cambio, si es mujer, ha de verse o presentarse como un tenesmo vesical permanente. Dolor coso irradiado a pene más tenesmo es similar a litiasis vesical. Siempre con la sintomatología y el antecedente, las infecciones cutáneas, las famosas erisipelas, las famosas faringitis, 1 a 3 semanas antes han de producir una glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. En cambio, las asintomáticas o con la presencia de pequeños coágulos largos, cilindros, remedando el molde ureteral, generalmente se presentan en procesos tumorales o enfermedades que están destruyendo el parénquima renal, como la tuberculosis, por ejemplo. La presencia de hematura te va a dar una pauta. Si es una niña menor de 10 o 15 años, lo primero que debes pensar es en una postestreptocócica a nivel de piel, a nivel de faringe. Si es hombre joven, la primera causa es la litiasis de microhematuria. Y si es un hombre mayor, indudablemente vamos a ir a indagar un proceso obstructivo o neoplásico. Los antecedentes laborales, esta gente que fumiga campos y que definitivamente sin la protección necesaria ha de verse la absorción de los químicos que está manipulando y producir cierto tipo de patología propia de químicos, que es el cáncer de vejiga. También en gente desde muy temprana edad acostumbra o es un hábito teñirse el pelo, lógicamente a nivel de las añelinas hay metabolitos cancerígenos que hacen que a la larga se presente esto. Esta diapositiva es como corolario más o menos de lo que significa la esquistosomiasis, más propia de lugares tropicales donde abunda bastante cantidad de este patógeno y que ocasiona a la larga un problema serio a nivel de la vejiga. Nuevamente, el antecedente es fundamental. Las infecciones a nivel de la faringe, como una amigdalitis pultácea, como están viendo, la presencia de pus, indudablemente ha de deberse a una postestreptocócica. Gente mayor que está con anticoagulación permanente, hay que medir parámetros de la coagulación para ver si estamos en un rango de referencia ideal o en cambio nos hemos pasado. Y la presencia de hipertensión también en sus primeros atisbos de daño renal se producen o manifiestan con una microhematuria. En cambio, si hay un problema familiar, la presencia de cálculos en la vía urinaria, especialmente las de cistina, que tienen un componente heredofamiliar bastante acentuado. Son los cálculos más duros y si en la familia ya ha tenido y después se presenta hematuria con cólico, indudablemente lo primero que debe uno investigar e indagar es esta patología, litiasis por cistina. En cambio, en la imagen de la derecha, ahí tienen más o menos la idea cabal de lo que significa. Uno normal y el otro patológico. Por un proceso expansivo a nivel de la próstata va a haber una regurgitación de la orina por la obstrucción distal que produce el lecho prostático. Y además, la imagen de la derecha le está indicando una excrescencia en la cara lateral derecha. Entonces, todos estos problemas deben ser investigados, indagados para ir directamente a un siguiente examen que es más invasivo como la endoscopía. Ahora, yendo a la exploración física, uno tiene que delinear, ¿no? Y en su delineamiento, en su anamnesis, ha de ver si el cálculo es superior, es intermedio o es inferior. Siempre completando el examen físico, la presencia de petequias, equimosis, más esplenomegalia, hay una alteración de la coagulación. Quiere decir que ese vaso está consumiendo gran cantidad de plaquetas.
El dolor a la palpación suprapúbica nos va a dar pauta de que el problema radica a nivel vesical. Y si es en los flancos, a nivel ureteral, y si es en la fosa renal, será pues a nivel renal. La punyopercusión es fundamental para determinar si acaso hay dolor, hay contractura muscular como reflejo de una situación, sea expansiva o sea dolorosa, a nivel de lo que significa. La punyopercusión debe realizarse en el ángulo costovertebral correspondiente, derecho o izquierdo. Generalmente esto, una positividad con esta maniobra, le va a dar la presencia o de litiasis, problema obstructivo, o de infección localizada a nivel renal. Termina uno su exploración con un tacto rectal bien realizado, explorando la próstata, la consistencia, tamaño y fundamentalmente la presencia o no de nodulaciones o induraciones, aumento de consistencia a nivel de la glándula, lo que le va a dar pauta a uno a dirigir su diagnóstico a una u otra patología. Después de todo esto, el análisis citoquímico en la orina para determinar la morfología eritrocitaria. Si son dismórficos, lógicamente han de ser a nivel de lo medular, con lo que uno ya tiene asignado una u otra patología de más o menos aproximadamente, si es superior del glomérulo o es de la vía excretora. Indudablemente debe uno completar su investigación laboratorial con un hemograma, con cifras de coagulación, una química donde a uno le va a dar y terminar fundamentalmente con un urocultivo para ver o confirmar o descartar la posibilidad de tipo infeccioso. La citología urinaria en nuestro medio no muy practicada, pero de vital importancia en otros medios, porque suficiente con esto pudiera darle ya la presencia o ausencia de células neoplásicas. Después de realizar todos estos exámenes de laboratorio, uno indudablemente tiene que pasar allá estudios de imagen. Una radiografía simple le va a dar a uno la presencia o ausencia de un lito localizado a nivel renal, a nivel ureteral o a nivel vesical. Esta placa, por ejemplo, no es la ideal, debe ser más. Siempre las placas para urología deben tomarse a partir del borde inferior de la sínfisis del pubis, abarcando las dos últimas costillas, por la topografía renal correspondiente. La ecografía es un sistema ideal para determinar qué compromiso tiene el renal. Por ejemplo, en esta imagen hay una obstrucción a nivel del tercio en la unión pielo-ureteral con dilatación subsecuente del árbol urinario superior, lo que está implicando de que hay un cólico, hay un lito y hay una dilatación. La ecografía es útil, les decía, para, por ejemplo, esta imagen, determinar una excrescencia, un crecimiento exofítico en el lumen de la vejiga que pues, nos va a dar la idea de que se trata de un carcinoma papilar. La tomografía ha de confirmar plenamente en sus diversos cortes la extensión y profundidad de esta lesión. La ecografía no etapifica. En cambio aquí, si tienen acuciosidad para ver, es profundo este tumor. Es para eso que sirve la tomografía. La urografía excretora, hoy por hoy un poquito descartada, pero nosotros consideramos que sigue teniendo un valor incalculable y hay que saber simplemente interpretar y solicitar. Difícilmente la tomografía nos va a determinar esta imagen con una estenosis segmentaria del uréter, con una estenosis infundibular donde están arriba, el cuello del cáliz superior. Esa, que es una estenosis por tuberculosis. Es una famosa imagen de un cálculo de un uréter en Rosario por múltiples estenosis segmentarias. Cuando la situación, pese a todos estos exámenes complementarios, se desarrolla y uno no tiene
la clara convicción de dónde es el sangrado, entonces acude como última situación a un examen que es bastante agresivo, pero de vital importancia, la arteriografía renal selectiva correspondiente. Para esto, primeramente, uno tendrá que valorar de dónde viene la hematuria, derecho o izquierdo. Inmediatamente produce una imagen de todo el árbol arterial renal. En este caso, es un tumor que está produciéndose a nivel del segmento mesorrenal correspondiente. Inclusive esto puede ser, con un poquito de acuciosidad, también terapéutico, pero momentáneamente. La embolización del segmento arterial que está sangrando. Siempre yendo a lo más positivo, la única forma de confirmar una neoplasia vesical es viéndolo. Si es única, si es múltiple, generalmente estos tumores son múltiples, multicéntricos, y uno tiene que determinarlo ya como una perspectiva de invasión quirúrgica después para operar. La ureteroscopía, lógicamente, a uno le brinda, y si es flexible, mucho mejor, dónde está la patología para determinar claramente y poder solucionar en un segundo paso. Si a todo esto siempre no confirmamos, es mandatorio la biopsia renal, generalmente en estas glomerulopatías, donde uno tiene que confirmar el daño glomerular y fundamentalmente el pronóstico de este paciente, porque nos dirá si es rápidamente progresiva, si es pseudomembranosa o simplemente post-estetocosa. A ver, algoritmo de diagnóstico, presencia de hematuria, se confirma por un análisis urinario, 3 o más hematíes por campo, es positivo. La hematuria se confirma. Si es negativo, es una pseudohematuria. Y si es hematuria confirmada, uno tiene que determinar si es una causa benigna, puede deberse a ejercicio intenso, a otras causas, y pasar y repetir este análisis dentro de las próximas 48 horas. Si hay hematíes dismórficos, más proteinuria, más cilindros hemáticos, entonces nos está dando la pauta de que aquí hay una glomerulopatía en curso. El estudio pasa automáticamente a nefrología. Pero si hay piuria en esto, el cultivo de orina va a determinar. Si es negativo, estudio para tuberculosis. No se olviden, bacteriuria, piuria, abacteriuria con cultivo negativo. Eso es sinónimo de tuberculosis. En cambio, si el cultivo de orina es positivo, lógicamente debe ir a tratamiento dependiendo del cultivo. Si no hay signos de infección ni de afectación glomerular, factores de riesgo de malignidad. La siguiente. Si es positivo, por cualquier situación, debe uno realizar imagen, cistoscopía o citología. Si es negativo, simplemente seguimiento. Si es positivo, debe irse a buscar la neoplasia, por más pequeña que sea, y realizar tratamiento. En el caso de ser negativo, imagen. Si es positivo, va a la citología. Si la citología es positiva o dudosa, debe confirmarse siempre con cistoscopía. Si la cistoscopía es positiva, la presencia de una imagen neoplásica, el tratamiento es mandatorio. Y si es negativo la citología, debe ir a un seguimiento permanente de esta paciente. Una vez que han determinado de dónde y cómo viene el tratamiento, pues ha de ser mandatorio. Mediante la historia clínica y la exploración, la presencia de un hemograma es fundamental cuando este paciente llega a la emergencia. Llega a la emergencia, se le realiza un hemograma y si hay anemia,
el ingreso es mandatorio. No pueden mandárselo a su casa a un paciente que está sangrando y que está con anemia. Indudablemente se instalará una sonda urinaria de 3 vías, un lavado permanente continuo con suero fisiológico o agua destilada para evitar de que se formen coágulos y obstruya la vía urinaria excretoria inferior. La transfusión para arreglar esta anemia es mandatoria. Después de aquello, la confirmación de la lesión sangrante mediante endoscopía diagnóstica o terapéutica. Verán si lo operan de inmediato, si está con anemia, ¿no? Otros tratamientos a seguir. Si es una neoplasia renal que está sangrando, hay que embolizar, porque todavía se supone que eso debe ser preparado. Hacer los estudios de extensión correspondientes, preparar al paciente y definitivamente operarlo. Puede hacerse radioterapia en casos infiltrantes de cáncer vesical y que no son candidatos a cistectomía electiva, o en cambio las instilaciones con formaldehído para tratar de cauterizar o evitar el seguimiento de este sangrado. Y en ocasiones uno llega a retirar la vejiga haciendo una cistectomía que se llama de salvataje. En cambio, si no es anemizante, pero esto es obstructivo, el ingreso también es mandatorio. Sonda de 3 vías, lavado y después pasa a una endoscopía diagnóstica. Si no es obstructiva, simplemente determinar que el paciente beba ingentes cantidades de líquido para que siempre los coágulos no se organicen y la presencia de fibrina en estos no vaya a taponar la vejiga o la uretra. Esto puede ser estudiado de forma ambulatoria. Bueno, ahora las preguntas. Se ve terminado. Bueno, jóvenes, de los 36 que están asistiendo, a ver, unos cuantos preguntas. Vamos a esperar preguntas de ustedes. Preguntados, Fuentes Aguilar dice. Bueno, pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. En el caso de hematuria, doctor, después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, ¿a qué tiempo se desaparece esa hematuria, doctor? Por favor, gracias. Perfecto, hijita, me parece atinada tu pregunta. Eso dependiendo de dónde y qué has operado. Si es a nivel renal y has sacado un cálculo coraliforme, indudablemente esperas microhematuria persistente y a veces una microhematuria porque de mayor o menor proporción hay destrucción renal. Para eso dejas un doble J o dejas una nefrostomía, una sonda en el riñón. Esto puede deberse hasta un mes, hijita. Pero si es de próstata, lógicamente, la hematuria macroscópica debe desaparecer a los 5 a 7 días, tiempo en que retiras la sonda, pero la microhematuria, la bacteriuria, en ocasiones piuria, porque hay un lecho cruento que se deja cuando se extirpa la próstata. Entonces, eso puede persistentemente pasar entre 20 inclusive 30 días. Por eso es después de ver de que la sonda ha sido retirada y tu pauta de antibióticos se ha agotado a los 14 días, tú debes pedir un cultivo para prevenir una posibilidad infecciosa. Esto lo que quiero que comprendan es cuando se hace una resección transuretral de próstata, no se ponen puntos, simplemente se coagulan los vasos y fundamentalmente los arteriales y los lagos venosos. Entonces, en mayor o menor proporción va a haber un sangrado en napa persistente, pero que de ninguna manera ni es anemizante ni es problema patológico. En cambio, sí,
en la prostatectomía o adenomectomía, como quieran llamarlo, definitivamente la presencia de los puntos también han de ocasionar en mayor o menor sangrados microscópicos persistentes, que no significan un mayor problema. Hay que cuidar, sí, la infección, porque es un lecho cruento, hay esfacelo de tejido. Y advertir al paciente que desde el día 20 puede tener una hematuria macroscópica con mayor o menor sintomatología, pues está desprendiendo la costra del lecho quirúrgico. Una vez que ha desprendido la costra, entonces produce el esfacelo y sale un epitelio nuevo que ya no sangra nunca más y es el definitivo. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Otra pregunta. Pregunta. Doctor, buenas noches. En el algoritmo de tratamiento mencionó el lavado continuo con suero fisiológico. No sé si me podría explicar otra vez esa parte que no entendí muy bien. Perfecto, hijita. Mira, dice sonda urinaria de 3 vías. Cuando les hemos dado instrumentación, creo que el doctor Álvarez ha dado, ¿no? Se les presenta la sonda de 2 vías, la convencional y la de 3 vías. Una es el lumen principal de la sonda. La otra es por donde se fija el balón. Y la tercera es por donde ingresa el agua de lavado. Aquí está. Poquito, ahí está. Esa es la sonda de 3 vías, donde entra la que tiene la válvula es para fijar el balón. La del medio, la más gruesa, la vía más gruesa, es por donde sale lo que se está lavando. Y por donde entra es la tercera. Por ahí se conecta el suero fisiológico y se conecta o el agua destilada, dependiendo de lo que tengan a la mano. Y uno puede con jeringa de punta cónica lavar y extraer todos los coágulos que se están formando adentro. ¿Claro está? Sí, doctor, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Bueno, simplemente aclararles una situación. Hay temas que definitivamente desde el punto de vista lógico, semiológico, hemos incluido porque es necesario que ustedes sepan interpretar. No son temas dirigidos exclusivamente a la especialidad, sino a la medicina general. Mañana ustedes van a estar en la emergencia. Entonces ya no vamos a estar nosotros para orientarles y ustedes tienen que saber. Con simplemente un examen general y una buena interpretación, ustedes pueden determinar si acaso ese o esa hematuria te llega el parcial de orina y te dice 30 eritrocitos por cam. Si el paciente no tiene sintomatología, pero está hinchado, tiene hipertensión, tiene proteinuria, inmediatamente vas a relacionar que eso es glomerular. Pero si el paciente se está retorciendo de dolor y hay microhematuria, indudablemente lo vas a etiquetar como un problema de cólico. Es esta la finalidad que tenemos de que ustedes vayan sabiendo de dónde viene esa sangre. Ya después ustedes, hecho el tratamiento de emergencia, pasarán al que corresponde. Esa es nuestra finalidad. ¿Más preguntas? Bueno, jóvenes, creo que no hay más. O ha estado muy cortito o demasiado complicada la cosa. Estaba entendible, doctor, gracias. Perfecto.